Mi nieta me miró y me preguntó, abuela, ¿alguna vez sientes que nada de lo que haces realmente marca una diferencia? Tiene 16 años. Esa pregunta me golpeó fuerte. Mi nombre es Margaret y tengo 83 años. He criado a 5 hijos, he perdido a 2 esposos, trabajé casi 4 décadas como auxiliar en un hospital y reconstruí mi vida más veces de las que puedo recordar. Y cuando mi nieta me preguntó eso, me sacudió porque yo misma me he hecho exactamente la misma pregunta más veces de las que me gustaría admitir. La diferencia es que yo estoy al final de mi vida, mirando hacia atrás, y ella está al comienzo, mirando hacia adelante. En algún punto entre esas dos miradas, creo que por fin entendí algo que realmente importa. Vivimos en un mundo obsesionado con hacer impacto. Todos quieren ser vistos, cambiarlo todo, ser recordados. Lo veo en todas partes. La gente persigue trabajos que cree que los harán importantes. Publican en Internet esperando que alguien los apruebe. Miden su valor por cuántas personas saben su nombre. Y lo entiendo. De verdad que sí. Pero esto es lo que he aprendido después de más de 8 décadas en esta tierra. Las cosas que realmente importan casi nunca se sienten importantes mientras están sucediendo. Déjame hablarte de mi madre, Esther. Crió a 7 hijos en una casa pequeña con un solo baño. Mi padre trabajaba turnos largos en un almacén y cuando llegaba a casa estaba agotado, callado, terminado por ese día. Todo lo demás recaía en mi madre. Cada comida, cada rodilla raspada, cada pesadilla, cada pelea entre hermanos, cada carga de ropa. Todo, absolutamente todo lo que convirtió esa casa en un hogar salió de sus manos. Nunca tuvo un título, nunca recibió un sueldo por ello. Cuando la gente le preguntaba qué hacía, sonreía y decía, oh, solo me quedo en casa, como si no significara nada. Como si mantener a 7 niños alimentados, limpios, seguros y amados fuera algo pequeño, algo que no contara. Mi madre nunca viajó. Ni una sola vez. Nunca durmió después del amanecer, nunca comió una comida que no hubiera cocinado ella misma. Siempre se sentaba después de que los demás ya habían empezado. Nunca se compró ropa nueva hasta que la vieja estaba gastada. Todo lo que tenía, todo lo que era, lo puso en esa casa, en nosotros. Solía decir, descansaré cuando ustedes crezcan. Pero nunca lo hizo del todo. Incluso cuando ya éramos adultos con nuestras propias familias, seguía preparando grandes comidas los domingos, seguía llamando, seguía preocupándose, seguía dando. Mi madre murió a los 66 años. Un ataque al corazón repentino, sin aviso. En su funeral recuerdo mirar su ataúd y pensar que no habría noticias sobre ella, ni premios, ni elogios públicos. Solo era una mujer que crió a sus hijos en una casa pequeña en un pueblo tranquilo. Pero esto es lo que sé ahora. Los 7 hijos de mi madre terminaron la escuela. 5 fuimos a la universidad. Entre todos hemos criado a más de 20 nietos. Nos hemos convertido en maestros, cuidadores, dueños de tiendas, padres y madres. Hemos construido vidas y familias de las que estamos orgullosos. Y todo eso, cada parte de eso, descansa sobre la base que mi madre construyó con sus manos, día tras día en esa cocina, sin elogios, sin aplausos, sin que nadie le dijera qué importaba. Esa es la mentira que el mundo le dice a las mujeres, que el trabajo de cuidar no cuenta. Que es solo lo que hacen las madres, lo que hacen las esposas, lo que hacen las mujeres. Es esperado, invisible. Y porque es invisible, empezamos a creer que no es importante. Pero sí lo es. Es esencial. El mundo entero funciona gracias a trabajos que nunca reciben reconocimiento. Trabajé como auxiliar en un hospital durante 39 años. Empecé a los 24, recién salida de la formación, aterrada de cometer un error que lastimara a alguien.
y durante casi 4 décadas, me presenté a trabajar. Turno tras turno. Festivo tras festivo. Noche tras noche. ¿Quieres saber cómo es realmente cuidar a alguien? No es como en la televisión. Es sostener la mano de una mujer moribunda a las 3 de la madrugada porque está asustada y sola. Es explicar el mismo diagnóstico una y otra vez a una familia porque el shock no les permite escucharlo. Es limpiar cosas de las que nadie quiere hablar. Es que te griten personas que tienen dolor y que rara vez te den las gracias. Es llegar a casa tan cansada que apenas puedes mantenerte en pie, y luego hacerlo todo otra vez al día siguiente. Recuerdo una noche, quizá 12 años después de empezar mi carrera. Había un hombre mayor, el señor Hoyoway, de 91 años, muriendo de cáncer. Su familia vivía en otro estado y no pudo llegar a tiempo. Así que solo estábamos él y yo en esa habitación a las 2 de la mañana. Tenía miedo. Se le veía en los ojos. Me agarró la mano y me pidió que no me fuera. Que me quedara. Y me quedé. Me senté allí sosteniendo su mano, hablando de cosas sin importancia, de sus nietos, de los tomates que cultivaba, de un viaje de pesca que hizo con su hermano décadas atrás. Murió alrededor de las 4 de la mañana, tranquilo, todavía sosteniéndome la mano. Nadie me dio un premio por esa noche. No quedó registrado en mi expediente. Su familia envió semanas después una tarjeta de agradecimiento al personal. No sabían mi nombre. Pero yo estuve allí. Fui la última persona con la que habló, la última que le sostuvo la mano. Y eso importó. Tal vez no para el mundo, pero para él, en ese momento, fue todo. Así es como se ve la mayoría del verdadero significado. Ocurre en lugares que nadie ve, en momentos que nadie registra, entre personas que tal vez nunca vuelvan a encontrarse. Luego desaparece, excepto por la huella que deja en quienes estuvieron allí. Cuando tenía 33 años, mi primer esposo quería volver a estudiar. No podíamos permitirnos que los dos redujéramos el trabajo, así que yo tomé turnos extra, de noche, porque pagaban más. Trabajaba de tarde hasta el amanecer, llegaba a casa, preparaba el desayuno para mis hijos, los enviaba a la escuela, dormía unas pocas horas y lo hacía todo de nuevo. Viví así durante 3 años. 3 años de agotamiento para que él tuviera su oportunidad. ¿Y qué pasó después? Terminó sus estudios, consiguió un buen trabajo y 2 años más tarde me dejó por alguien que conoció allí. Ya no estoy enojada por eso. Me tomó mucho tiempo, pero ya no lo estoy. Lo que sí tengo es claridad. Di, y el mundo no me celebró. Nadie escribió sobre mi sacrificio. Yo solo era una mujer haciendo lo que se espera que hagan las mujeres, sin ser vista, sin ser reconocida. Pero esto es lo que aprendí, que nadie aplauda no significa que no importes. Significa que el mundo tiene una idea equivocada de lo que importa. Aplaudimos a las personas que están en escenarios y pantallas. Admiramos a líderes, influenciadores, nombres famosos. Pero el verdadero tejido de la vida se sostiene gracias a personas que nadie recordará. Madres. Cuidadores. Maestros. Personas que hacen el trabajo silencioso y sin agradecimiento todos los días sin reconocimiento. Mi madre importó. Ahora lo sé. No porque alguien me lo dijera, sino porque yo estoy aquí. Mis hijos están aquí. Mis nietos están aquí. Existimos porque ella se presentó cada día e hizo el trabajo que nadie veía. Ese es el verdadero legado. No los titulares. No los seguidores. Solo el acto constante y silencioso de cuidar a las personas que tienes delante. Quiero contarte 3 momentos que me salvaron la vida. No de una forma dramática, no como en las películas, sino de la manera silenciosa en que ocurre el cambio real.
Pequeños momentos que lo cambiaron todo. Ninguno fue público. Ninguno estaba destinado a ser importante. Pero lo fueron. El primero ocurrió cuando yo tenía 27 años. Llevaba 3 años trabajando en el hospital y me estaba hundiendo, no físicamente, sino por dentro. Sentía que no sabía lo suficiente, que en cualquier momento alguien descubriría que yo no pertenecía allí. En cada turno dudaba de mí misma. Cada decisión sentía que podía terminar mal. Una tarde, estaba sentada en el escritorio, agotada, conteniendo las lágrimas después de que la familia de un paciente me gritara por algo fuera de mi control. Entonces se acercó un médico, el Dr. Collins, el médico principal. Era intimidante, distante. En 3 años casi no habíamos hablado. Se detuvo, me miró y dijo, ¿puedo pedirte tu opinión? Señaló un expediente y me preguntó qué pensaba sobre una dosis. Me quedé en shock. Alguien quería mi opinión. Casi no respondí, pero miré el expediente y dije lo que pensaba. Él asintió y dijo, buen ojo. Gracias. Eso fue todo. Quizá medio minuto. Probablemente lo olvidó antes de salir del edificio. Pero yo nunca lo olvidé. Porque en ese momento, por primera vez en 3 años, sentí que pertenecía. Que quizás sí sabía algo. Que quizá no estaba fingiendo. Él no estaba tratando de cambiarme la vida. Solo estaba haciendo su trabajo. Pero ese pequeño momento, pedirme mi opinión, tratarme como si importara, cambió la forma en que me veía a mí misma. Me volví mejor en lo que hacía, más segura, más confiada, porque durante 30 segundos alguien realmente me vio. Esa es la verdad sobre importar. Casi nunca es dramático. No se anuncia. No recibes una señal que te diga que algo que hiciste cambió la vida de alguien. La mayoría de las veces nunca lo sabrás. Harás algo pequeño, algo que se siente normal, y significará todo para otra persona. Y te irás pensando que no importó en absoluto. El segundo momento ocurrió cuando yo tenía 42 años. Mi primer esposo acababa de irse. Se fue de la casa, dejándome con nuestros 4 hijos por otra mujer. Yo estaba destrozada, avergonzada y aterrada por cómo iba a sobrevivir. Una tarde estaba sentada en una parada de tranvía. Ni siquiera recuerdo a dónde iba. Solo estaba sentada allí, llorando en silencio. No sollozando, solo lágrimas cayendo por mi cara. Ese llanto que haces cuando estás demasiado cansada para algo más fuerte. Una mujer mayor se sentó a mi lado. No la miré. No dije una palabra. Ella tampoco dijo nada. Solo se sentó allí. Después de unos minutos, metió la mano en su bolso, sacó un paquetito de pañuelos y me lo dio. Aún así no dijo nada. Nos sentamos juntas quizá 10 minutos. Luego llegó su tranvía. Me tocó la mano suavemente una vez, se levantó y se subió. Nunca la volví a ver. Nunca supe su nombre. Pero he pensado en esa mujer cientos de veces. No intentó arreglarme. No me dio consejos. No hizo preguntas personales. Solo se sentó conmigo en mi dolor y lo vio. De alguna manera, eso era exactamente lo que necesitaba en mi momento más bajo, no estar sola. Ella no intentaba cambiarme la vida. Solo estaba siendo amable con una desconocida. Pero para mí, importó más de lo que ella jamás sabrá. El tercer momento fue conocer a Daniel, mi segundo esposo, el gran amor de mi vida. Después de mi divorcio, juré que había terminado con los hombres, con el matrimonio, con todo eso. Me enfoqué en mis hijos, en mi trabajo, en sobrevivir. Pero seguía yendo a la capilla todos los domingos. Era lo único que me mantenía firme. Un domingo,
Un hombre se sentó a mi lado en el banco de madera. Alto, callado, con ojos amables. Nos saludamos con la cabeza. Nada más. La semana siguiente se sentó otra vez a mi lado. Y la siguiente también. Después de un mes, por fin habló. Me preguntó mi nombre. Me preguntó si quería tomarte después del servicio. Dije que sí, más por curiosidad que por otra cosa. Daniel no era llamativo. No era rico. Era electricista, trabajaba con las manos, había perdido a su esposa 6 años antes y tenía 2 hijos adultos. Lo que destacaba de él era cómo se presentaba. No con grandes gestos, sino con constancia. Llamaba cuando decía que lo haría. Recordaba cosas que yo mencionaba una sola vez de pasada. Arreglaba cosas en mi departamento sin que yo se lo pidiera. Cuando yo hablaba, escuchaba. De verdad escuchaba. No esperando su turno, no a medias. Me escuchaba. Nos casamos 2 años después. Y durante 35 años, hasta que murió, Daniel fue la presencia más constante en mi vida. No era perfecto. Discutíamos. Tuvimos años difíciles. Pero era firme. Confiable. Estaba ahí. Déjame decirte algo sobre esos 35 años. No fueron emocionantes. No viajamos por el mundo. No construimos un negocio. No hicimos nada que daría para una buena película. Solo vivimos juntos, día tras día. Tomábamos té cada mañana en la misma mesita. Él leía el periódico. Yo hacía sopas de letras. Casi no hablábamos por la mañana. No hacía falta. Estar ahí era suficiente. Él llegaba del trabajo oliendo a grasa y yo fingía quejarme. Traía tierra al pasillo y yo lo regañaba. Se quedaba dormido viendo programas y yo le daba un codazo para despertarlo. Pequeñas molestias. De las que solo tienes con alguien con quien has construido una vida. Cuando Daniel se enfermó, todo cambió. Cáncer de páncreas. Para cuando lo encontraron, ya no había mucho que hacer. Durante esos últimos 17 meses, volví a ser cuidadora. Un círculo completo. Ayudándolo con cosas que le avergonzaban. Viendo a este hombre fuerte y confiable volverse frágil. Sosteniéndolo cuando tenía miedo en medio de la noche. Me rompía el corazón todos los días. Pero yo estaba allí. Por una vez en mi vida, no dejé que nada más fuera primero. Sostuve su mano cuando murió. Temprano en la mañana. Silencio. La luz apenas comenzaba a entrar por la ventana. Y aún en ese momento terrible, sentí algo cercano a la gratitud, porque no me lo perdí. Estaba exactamente donde debía estar. Daniel no estaba tratando de importar de una gran manera. Él solo se presentaba todos los días. Estaba presente. Era amable. Así es como realmente se ve el amor. Esto es lo que esos 3 momentos me enseñaron. Las cosas que nos salvan casi nunca son dramáticas. Son pequeñas. Humanas. Fáciles de pasar por alto. Alguien pidiendo tu opinión. Alguien sentándose contigo en silencio. Alguien apareciendo una y otra vez. Estos son los momentos que cambian todo. Y las personas que los dan normalmente no tienen idea de lo que han hecho. Ahora necesito hablarte de mis mayores errores. No porque esté orgullosa de ellos, sino porque podrían ser lo más útil que tengo para compartir. Pasé años haciendo esto mal. Pensando que entendía lo que importaba. Pensando que lo estaba haciendo bien. Y luego aprendiendo, dolorosamente, que había perdido el punto por completo. Mi mayor error fue con mis hijos. Los amo. Todavía los amo,
más que a nada. Pero durante mucho tiempo, los amé de la manera equivocada. Crecí con muy poco. El dinero siempre era escaso. Las opciones eran limitadas. Y me prometí a mí misma que cuando tuviera hijos, ellos tendrían más de lo que yo tuve. Más seguridad. Más oportunidades. Más de todo. Así que trabajé. Trabajé sin parar. Turnos dobles. Horas extra. Días festivos. Fines de semana. Lo que fuera necesario para asegurarme de que hubiera dinero para zapatos escolares, clases de música, ahorros para la universidad. Me dije a mí misma que era por ellos. Y lo era. Pero también era más fácil que estar completamente presente. Cuando estás agotada por un turno largo, tienes una excusa para no involucrarte. Puedes estar allí en cuerpo pero ausente en el corazón. Puedes proveer sin conectar. Mi hijo tuvo un partido de fútbol cuando tenía 9 años. El primer juego de la temporada. Había estado practicando durante semanas, tan emocionado por mostrarme lo que podía hacer. Prometí que estaría allí. No estuve. Mi turno se alargó. No pude irme. Envié a mi hermana en mi lugar. Mi hija tuvo una presentación escolar cuando tenía 12 años. Tenía una parte corta en solitario, 5 líneas que había memorizado y practicado frente al espejo durante semanas. Tampoco estuve allí. Me llamaron para cubrir a alguien que estaba enfermo. Todavía puedo ver su rostro cuando llegué a casa esa noche. No gritó. No lloró. Solo me miró de una manera que nunca olvidaré. Como si algo se hubiera cerrado. Como si hubiera aprendido algo sobre mí que no quería aprender. Me dije a mí misma que ellos entendían. Me dije a mí misma que proveer era más importante que cualquier momento en particular. Me dije a mí misma que apreciarían mi sacrificio cuando fueran mayores. Estaba equivocada. Porque esto es lo que no entendí entonces. Los niños no recuerdan lo que les compraste. Recuerdan si te presentaste. Recuerdan si tu rostro se iluminaba cuando entraban en la habitación. Recuerdan si escuchabas cuando hablaban. Recuerdan ser vistos. Durante años, creí que el sacrificio era lo mismo que el amor. Pensé que trabajar hasta el agotamiento demostraba que me importaban. Pero el sacrificio sin presencia no es amor. Es solo cansancio con buenas intenciones. Después de que me jubilé, las cosas empeoraron de una manera diferente. Había pasado tanto tiempo apresurándome, trabajando, sobreviviendo que no sabía cómo detenerme. Y cuando por fin lo hice, la amargura salió a borbotones. Empecé a llevar la cuenta. Todo lo que había dado. Cada sacrificio. Cada momento que me perdí. Lo sumé todo y decidí que el mundo me debía algo. Mis hijos me debían algo. Deberían llamar más. Visitar más. Apreciarme más. Mis nietos también me debían algo. Deberían querer estar cerca de mí. Todos me debían algo por todo lo que había hecho. Me volví difícil de estar cerca. Áspera. Resentida. El tipo de persona que no podía tener una conversación sin recordarles a todos cuánto había sacrificado y cuán poco había recibido. Recuerdo un día festivo de invierno. Mi hijo trajo a su pareja a conocer a la familia. Ella era amable, nerviosa, esforzándose por causar una buena impresión. En lugar de darle la bienvenida, pasé toda la comida hablando de cómo solía trabajar turnos dobles en los días festivos para que mis hijos pudieran tener cosas bonitas. Como renuncié a celebraciones durante años. Como los jóvenes de hoy no entienden el esfuerzo real. Vi el rostro de mi hijo. La vergüenza. La manera en que la miraba como si se estuviera disculpando sin hablar.
pero no podía parar. Me había aferrado a ese resentimiento. Era más fácil ser amarga que admitir que estaba sola. Más fácil contar sacrificios que construir nueva cercanía. Más fácil exigir reconocimiento que ofrecer calidez. El punto de inflexión llegó cuando mi hija me envió una carta. No un mensaje. Una carta. Tenía 44 años, y le escribió a mano porque sabía que yo no podría interrumpirla. Todavía la tengo. La he leído más veces de las que puedo contar. Escribió: mamá, te amo, pero necesito que escuches esto. Nos diste todo excepto a ti misma. Siempre estabas trabajando, siempre cansada, siempre en otro lugar. Incluso cuando estabas en la habitación, no estabas realmente allí. Pasé toda mi infancia tratando de ganar tu atención, y todavía lo estoy haciendo a los 44. Ya no necesito que me proveas. Necesito que me veas. Necesito que me preguntes sobre mi vida y que realmente escuches. Escribió: necesito que dejes de llevar la cuenta. Porque esa contabilidad está destruyendo nuestra relación. Esa carta me abrió por completo. Lloré durante 3 días seguidos porque ella tenía razón. Había pasado tanto tiempo enfocada en lo que estaba dando que nunca me detuve a preguntar si estaba dando las cosas correctas. Di dinero, esfuerzo, sacrificio, pero puse el tiempo y la presencia y la conexión en el altar de proveer, y luego esperé gratitud por cosas que mis hijos nunca pidieron en primer lugar. Ese fue mi error. Pensé que importar tenía que ver con lo que haces. Pero no es así. Tiene que ver con cómo eres. Tiene que ver con la presencia. La atención. Ver de verdad a las personas que están justo frente a ti. Puedes darle a alguien todo y aún así dejarlo sintiéndose invisible. Después de esa carta, empecé de nuevo. A los 74 años, comencé a aprender cómo estar realmente con mis hijos en lugar de solo hacer cosas por ellos. Es más difícil de lo que suena. Los viejos hábitos luchan por volver. El impulso de llevar la cuenta se cuela. Pero lo intento todos los días. Una conversación real. Un momento de atención honesta. Una pregunta hecha, y escuchar de verdad en lugar de planear mi respuesta. Es el trabajo más difícil que he hecho. Más difícil que los turnos en el hospital. Más difícil que sobrevivir al divorcio. Más difícil que reconstruir mi vida. Pero es el único trabajo que realmente importa. Así que vuelvo a mi nieta, sentada frente a mí, preguntando cómo sigo adelante cuando nada parece importar. Esto es lo que le dije. Cariño, ya importas. Solo que todavía no puedes verlo, porque estás buscando la prueba equivocada. Me miró como si yo estuviera hablando un idioma extranjero, así que expliqué más. El mundo le ha vendido una mentira sobre cómo se ve importar. Le muestra personas con millones de seguidores y llama a eso importancia. Le muestra titulares sobre personas cambiando el mundo y la hace sentirse pequeña por no hacer lo mismo. Le enseña a medir su valor en me gusta, vistas y logros que otras personas pueden ver. Pero así no funciona importar. Importar de verdad es más silencioso. Más personal. Menos visible. Es si las personas en tu vida se sienten seguras contigo. Si se sienten vistas a tu alrededor. Si se sienten más ligeras después de pasar tiempo contigo. Es presentarte una y otra vez, incluso cuando es inconveniente, incluso cuando estás cansada. Es elegir paciencia en lugar de irritación. Amabilidad en lugar de tener la razón. Escuchar en lugar de hablar. Nada de eso recibe aplausos. Nada de eso te pone en portadas de revistas. Pero es lo único que hace que una vida signifique algo. Le hablé del doctor Collins pidiéndome mi opinión. De la mujer en la parada del tranvía. De Daniel.
3 momentos que cambiaron mi vida, dados por personas que no tenían idea de lo que estaban haciendo. No estaban tratando de cambiar el mundo. Solo estaban siendo decentes. Solo prestando atención. Solo presentándose. Le dije que ella tiene ese mismo poder todos los días, en cada interacción. Puede ser el punto de inflexión de alguien sin darse cuenta, solo por ver de verdad a la persona que tiene delante. También le hablé de mis errores. De trabajar en lugar de estar presente. De llevar la cuenta. De exigir aprecio por sacrificios que nadie me pidió que hiciera. Puedes dar tu vida entera a algo y aún así perder el punto si no estás realmente allí. Me preguntó qué hago ahora. Cómo trato de importar a los 82. Una cosa a la vez. Una conversación real cada día. Preguntar a alguien cómo está y realmente esperar la respuesta. Mirar a las personas en lugar de a través de ellas. Un momento de paciencia en el que elijo no estallar, no apresurarme, no hacer que alguien se sienta pequeño. Una amabilidad silenciosa que nadie elogiará. Ver a un vecino. Escribir una nota corta. Dejar que alguien pase delante de mí en la fila. Cosas diminutas. Cosas invisibles. Cosas que nadie grabará en piedra cuando me haya ido. Pero esas cosas diminutas son el punto completo. Son lo que nos une. Son lo que le da sentido a la vida. Cuando pienso en los momentos que dieron forma a mi vida, ninguno fue planeado. Ninguno fue grande o impresionante. Simplemente fueron personas estando presentes. Personas prestando atención. Personas eligiendo la amabilidad cuando haber elegido nada. Y pienso en todos los momentos que podría haberle dado a alguien más sin saberlo jamás. Una sonrisa en un pasillo del hospital que alcanzó a alguien en su punto de quiebre. Una palabra amable a una joven cuidadora dudando de sí misma. Unos minutos de atención real para alguien que se sentía invisible. Nunca conoceré el impacto completo de mi vida. Ninguno de nosotros lo hará. Solo hacemos lo que podemos. Nos presentamos cuando podemos. Nos mantenemos presentes cuando podemos. Y confiamos en que importa, incluso cuando no podemos verlo. Si quieres saber si importas, mira a las personas que están justo frente a ti. ¿Estás presente con ellas? ¿Eres honesto? ¿Eres amable cuando no tienes que serlo? ¿Cumples tu palabra? ¿Haces espacio para el dolor de otras personas? ¿Celebras su alegría? Esas preguntas no te harán famoso. No harán crecer tu plataforma ni tu influencia. Pero decidirán si tu vida realmente significó algo. Tengo 82 años. No me quedan muchos años. Y cuando pienso en lo que quiero que mi vida haya significado, no pienso en logros. No pienso en reconocimiento. Pienso en las personas a las que amé bien. En los momentos en que estuve completamente allí. En las veces que ayudé sin necesitar crédito. En las conversaciones en las que realmente escuché. Pienso en mi madre en esa cocina estrecha, construyendo una base que nunca vería terminada. Pienso en Daniel, firme y silencioso, presentándose todos los días. Pienso en la mujer en la parada del tranvía que se sentó junto a una desconocida y no dijo nada. Pienso en el doctor Collins pidiéndole su opinión a una joven enfermera, sin saber nunca que le cambió la vida. Esas son las personas que importaron. Esas son las cosas que durarán. No los momentos dramáticos, sino los pequeños y constantes. Esto es lo que desearía que alguien me hubiera dicho cuando era joven. Tu vida no necesita ser extraordinaria para importar. De hecho, probablemente no debería hacerlo. La presión de ser especial, de destacar, de hacer un gran impacto, aplasta a las personas. Les hace creer que su vida ordinaria no es suficiente. Como si presentarse por tu familia,
hacer tu trabajo honestamente, ser amable con extraños de alguna manera no contará a menos que se vea impresionante. Pero la verdad es que casi todo lo que mantiene este mundo unido lo hacen personas a las que nadie recordará. Padres levantándose por la noche con niños enfermos. Trabajadores presentándose a tiempo y haciendo bien su trabajo. Amigos revisando cuando sienten que algo está mal. Actos pequeños y ordinarios que evitan que todo se desmorone. Mi madre nunca fue noticia. Simplemente crió a 6 hijos y los amó ferozmente. Y décadas después de su muerte, su influencia todavía se mueve a través de mí, a través de mis hijos, a través de mis nietos, a través de personas que ella nunca conocerá. Pero que existen porque ella se presentó día tras día haciendo un trabajo que nadie aplaudió. Eso es legado. No fama. No influencia. Solo las ondas silenciosas de una vida dedicada a cuidar a las personas que tienes justo frente a ti. Cuanto más envejezco, más veo que la mayor parte de lo que perseguimos es humo. El estatus se desvanece. Los logros desaparecen. Las personas olvidan lo que hiciste mucho más rápido de lo que piensas. Pero no olvidan cómo las hiciste sentir. No olvidan que te presentaste. No olvidan que las viste cuando se sentían invisibles. Estuve en el mercado la semana pasada. La joven en la caja se veía agotada. Ojeras bajo los ojos, moviéndose despacio. Podría haber pagado y marcharme, pero le pregunté cómo estaba. De verdad le pregunté. No la pregunta automática que lanzamos. Se sorprendió. Luego se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que había estado trabajando turnos extra porque su madre estaba enferma. Hablamos quizá 3 minutos. Le dije que estaba haciendo algo honorable, que su madre tenía suerte de tenerla. Cuando me fui, me dio las gracias 2 veces. ¿Esa conversación cambió el mundo? No. ¿Importó para ella en ese momento? Creo que sí. Esa es la verdad sobre importar. No siempre lo verás. No recibirás crédito. Pero cada vez que ves de verdad a alguien, estás haciendo algo mucho más importante de lo que te das cuenta. Así que si estás escuchando y te preguntas si importas, si importas. No por lo que has logrado. No por quien conoce tu nombre. Sino porque estás aquí. Estás vivo. Y cada día, tienes la oportunidad de ser el punto de inflexión de alguien. No sabrás cuándo sucede. Esa es la parte más difícil. Harás algo pequeño, algo ordinario, y cambiará la vida de alguien. Y nunca te lo dirán. Ninguna alerta. Ninguna prueba. Simplemente seguirás adelante, pensando que no has hecho nada importante. Pero lo has hecho. Lo haces, todos los días. La verdadera pregunta no es si importas. Es si estás prestando atención. ¿Estás presente con las personas que tienes delante? ¿Estás escuchando, de verdad escuchando? ¿Te presentas cuando es incómodo? ¿Eliges la amabilidad sobre la conveniencia? Esas son las cosas que importan. Esas son las cosas que te sobrevivirán. No los seguidores. No los logros. No los aplausos. Solo la elección silenciosa y obstinada de ser humano con otros humanos. De verlos. De quedarte. De cuidar, incluso cuando te cuesta algo. Eso es suficiente. Eso es todo. Si algo de esto se quedó contigo, espero que lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Alguien que ha olvidado que importa. Alguien que se está midiendo por las reglas equivocadas. Deja una nota sobre una cosa pequeña a la que vas a prestar más atención. Leo cada una. Y si quieres seguir teniendo estas conversaciones, quédate conmigo. Todavía tengo algunas cosas que decir, y me gustaría decirlas a personas que realmente quieran escuchar.
Gracias por darme tu tiempo. Importa más de lo que sabes.